Muy bien, ya estamos grabando. Bienvenidos a nuestra quinta reunión. Ya estamos cruzando la frontera del primer mes de estudio. Aquí felicitaciones a todo el equipo. Eh, Hoy veremos una siguiente unidad de nuestra hoja de ruta de Microsoft Learn. Les comparto la agenda, que ya también la habíamos puesto en el grupo. Básicamente la dinámica es la que ya venimos aplicando en las reuniones anteriores. La parte introductoria, de bienvenida, de introducción. Luego el tema central, que es la unidad, en este caso, creación de medidas DAX con Power BI. Hacemos un repaso del cronograma. Traje otras 3 preguntitas de ensayo para practicar. Cada vez el temario, las preguntas de ensayo, lo vamos subiendo un poquito más a raíz de todas las unidades que vamos poniendo. Y las preguntas de ensayo no solamente traigo del último tema, sino que también traigo del acumulativo de las unidades anteriores, como para que nos sirva para ir haciendo un mix. Ya habíamos terminado la parte de preparar los datos, ahora estamos en la parte de modelar los datos, entonces que hayan en las preguntas un mix de ambas, y a medida que vamos avanzando en las unidades, cada vez las preguntas de ensayo van a ser más abarcativas. Bien, entonces vamos al tema de hoy, creación de medidas DAX con Power BI. Y aquí hago un pequeño switch de pantallas para ir a Microsoft Learn. Un momentito. Me confirman cuando estén viendo. Sí se ve. Veo que Eliseo, no sé si pidió la palabra o se fue el botón. No, pero ya iba a preguntarlo, pues ya encontré, perdón. Genial, genial. Bien. Estoy escuchando un poco de ruido ambiente, voy a silenciar. Ustedes siéntanse libres de cuando quieran participar, activo el micrófono. Gracias. Bien, entonces, introducción a creación de medidas con DAX en Power BI. Esta es la hoja de ruta. Aquí en el tiempo parece más larga, 2 horas 40 minutos, pero esto es porque tiene dos laboratorios. Esta es la primera unidad que tiene 2 laboratorios de 45 minutos cada uno. Es decir, restando los laboratorios es menos de 1 hora de unidad. ¿Sí? Para tener en cuenta. Vamos a la introducción. Aquí hace también la entrenadora de Microsoft, hace una breve introducción en el video que tiene subtítulos para seguirlos, de la importancia de aplicar DAX para complementar nuestros modelos de datos. Un poco los objetivos del módulo, de lo que vamos a ir aprendiendo. Y después arranca ya con el tema de columnas calculadas como uno de los posibles cálculos que se pueden hacer, ¿sí? Toma el ejemplo de una base de datos en la cual tiene cantidad y precio, pero no tiene la multiplicación de la cantidad por el precio unitario, y eso se va agregando como columna calculada. Hace la multiplicación y se visualiza la columna total price, o precio total, aplicando columnas calculadas. Menciona también, a la hora de crear campos que no vienen en los datos de origen, tenemos la posibilidad de añadir cálculos de 3 formas distintas. Una es, si tenemos en el caso de base de datos relacionales, añadir el cálculo como una vista en el modelo relacional. Otra es creando columnas personalizadas en Power Query. Y otra es creación de medidas DAX en Power BI Desktop, ¿sí? Menciona también un poco las diferencias de las mismas, también la variación en performance. Siempre en origen va primero en cuanto a rendimiento, segundo las personalizadas, un último caso en el caso de DAX.
También ahí aborda el aspecto de las medidas y la diferenciación con las columnas calculadas. Las medidas ya son cálculos que se hacen en modo agrupado y ya no fila por fila como son las columnas calculadas. Aplicación de medidas rápidas, ¿sí? Las medidas rápidas es un pequeño asistente que tiene Power BI Desktop para ayudarme a construir medidas. Y tiene una serie de cálculos predefinidos en los cuales en un asistente, sin todavía saber nada de DAX, puedo hacer cálculos, puedo hacer medidas calculadas. Hace un ejemplo de una medida convencional, en este caso para llevar el total de las ventas, y hace la sumatoria de la columna Total Price. Y tanto las columnas calculadas como las medidas se pueden utilizar gráficamente. Y por último hace una diferenciación entre columna calculada y medidas, ¿sí? Las columnas calculadas agregan tamaño al modelo, es decir, agregan espacio de almacenamiento al archivo de Power BI, el archivo PBIX. En cambio, las medidas no agregan tamaño y solamente se van ejecutando a medida que son utilizadas. Luego, siguiente unidad, que es la comprensión del contexto, ¿sí? Y empezamos a utilizar medidas con los respectivos filtros, ¿sí? Que esto es muy importante como introducción a lo que es Calculate. Eh, Menciona que la misma medida de las ventas se puede mostrar en el totalizada, agrupada por año, agrupada por producto. Después, si yo selecciono una determinada medida, cómo se filtra en las demás y el cálculo que realiza para tener ese dato. Entonces, es importante entender que hay medidas que van aplicando, en este caso, filtros a todos los gráficos, pero sin el contexto es, el gráfico sigue teniendo su valor total, pero me muestra en un color diferente el grupo seleccionado de datos. Y ahí pasamos a la función Calculate. La función Calculate es una de las más utilizadas, de las más importantes a aprender dentro de DAX, que nos permite hacer una operación de agregación y luego aplicar un filtro, ¿sí? Ese filtro me va a permitir tener un contexto de datos diferente al que maneje el reporte, al que maneje la página en sí, ¿sí? En este caso hace un ejemplo de las ventas del 2015. Y a diferencia del caso anterior, cuando se estaba filtrando, que yo veía como la mitad de la barra pintada, yo tengo una medida completa. Y a pesar de que tengo seleccionado todos los años, la medida de Calculate está anclada en los valores del 2015. Cuando yo filtro el 2015, lógicamente esa medida coincide con el total de las ventas. Y luego pasa a la utilización de relaciones. DAX también me puede ayudar para uso de relaciones en forma eficaz. Un caso muy frecuente es cuando yo tengo diferentes fechas que relacionar con mi dimensión calendario, ¿sí? Y hay una medida de DAX que se llama User Relationship, en el cual me permite, mediante la aplicación de esa función, en dos campos distintos, por ejemplo, aquí tiene la fecha del pedido y la fecha de entrega, vincular ambas con la tabla de calendario y que esto después tenga cada uno de estas dos su contexto a la hora de filtrar. Entonces, a la hora de filtrar tengo la jerarquía tanto de fechas por el lado de las fechas de pedido y también puedo hacer el mismo análisis en función de la fecha de entrega. Luego pasamos a la creación de medidas de suma parcial. Es cuando ya combinamos la función calculate con otras funciones que me permiten filtrar, ¿sí? En este caso, pone un escenario donde tenemos una serie de ventas de bicicletas, pero quiero las ventas vendidas en el último día. Entonces hay funciones para trabajar, para limitar las fechas
y se llega a la siguiente medida DAX con el uso de la función de last date. Aquí salta al primero de los dos laboratorios. El primero de los dos laboratorios es una introducción a DAX para hacer las primeras medidas. Va a haber otro laboratorio que después tiene inteligencia de tiempo. Y esto lo tengo aquí ya abierto. ¿Me confirman que están viendo la pestaña que se dice crear cálculos DAX? Sí. Ahí va. Sí, Dejé sí. ahí abierto, pero no sabía si en el switch de pestañas ustedes también les figuraba. Gracias. Bien, ya tengo aquí el manual del laboratorio ya traducido al español para seguirlo. En este laboratorio se van a crear medidas y cálculos en DAX. Se abre Power BI Desktop. Se abre un informe que es el archivo de análisis de venta. Lo guardamos como para tener nuestra práctica aparte del ejercicio inicial. Creamos una nueva tabla donde vamos a tener todos nuestros cálculos. Y le vamos a llamar rendimiento de ventas. Luego vamos a relacionar la tabla utilizando justamente la tabla de vendedor con la tabla de ventas basada en la misma columna del key o el ID de empleado. Luego trabajamos revisamos las propiedades del campo vendedor. Y luego pasamos a crear nuestra tabla de fechas, ¿sí? Vamos a crear una nueva tabla de fechas. Una de las técnicas que vimos, de las 3 técnicas de creación de tablas de fechas, es hacerlo mediante medidas DAX, como habíamos visto la unidad anterior. Y acá utiliza Calendar Auto, ¿sí? Entonces, esto como resultado una tabla que tiene todos los días hasta una cantidad de meses en función del último año. Luego se van a crear columnas calculadas. La columna calculada del año. Las columnas para el trimestre y el mes. Y esto se grafica en un gráfico de matriz, donde ponemos el año y el mes dentro de las filas. Exploramos a profundidad con el gráfico de exploración a profundidad. Añadimos una clave del año mes, que también después nos va a utilizar para hacer una combinación, una relación. Ordenamos por esta clave para que los datos estén no por orden alfabético, sino que estén por el orden de la secuencial de los años, ¿sí? Fíjense cómo antes por orden estaba poniéndome agosto, septiembre, julio, estaban desordenados, pero cuando apliqué el orden por la columna, ya volvió a mantener la línea de la tabla de fechas. Después podemos ocultar ese campo, podemos generar una jerarquía de los datos de tiempo fiscal. Marcamos la tabla como tabla de fechas, como vimos también en la reunión pasada. Luego creamos otras medidas. Vamos aplicando el precio unitario en función de, en este caso, el análisis del promedio del mismo. Se añaden varias cálculos adicionales y se van a ir agrupando en una carpeta de cálculos.
caso de los distintos precios, precio promedio, máximo precio, la mediana, el mínimo precio. Son todos cálculos que se van haciendo en función de los precios. También las cantidades de líneas, las cantidades de pedidos. Se van agrupando esos cálculos. Y después prepara una visualización con alguno de estos campos seleccionados. Luego, mediante DAX, vamos a crear una nueva medida que va a ser la medida de objetivos. ¿Sí? Y vamos a relacionar estos objetivos que también tienen como un dato el periodo que aplica el objetivo. Se establece objetivo para cada uno de los vendedores. Luego se va relacionando y se hace el cálculo para tener cuál es la varianza entre lo que va vendiendo y el objetivo. ¿Cuánto es la diferencia numérica? Cuando están los números entre paréntesis significa que son negativos, es decir, aquí faltan 9 millones para llegar al objetivo. ¿Y cuánto porcentualmente? Estoy 47% debajo del objetivo porque el número es en negativo. Tenemos la tabla de cálculos de objetivo y ahí finaliza el primer laboratorio. Y vuelvo al ejemplo. Antes de avanzar con este primer laboratorio, con lo que vimos hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, quedó súper claro. A mí está bien. Excelente, gracias. Bien, luego continúa con los cálculos de inteligencia de tiempo, que ahí es la introducción al otro laboratorio. Entonces, menciona a partir de datos que están en diferentes años, cómo hacer acumulados, ¿sí? Con la función total YTD, en la cual permite ir haciendo un acumulado que yo puedo ir verificando mes a mes cómo va incrementando el valor anual. Y después también hace otro cálculo de las ventas del mes anterior con la función calculate y con el filtro de previous month. Entonces, después lo añade como objeto visual. Y aquí fíjense como la venta de marzo del 2015 para el siguiente mes, abril, figura como la venta del mes anterior. Entonces, me permite ir haciendo en la misma fila, poder tener la venta actual y también la venta anterior en un mismo registro para determinados cálculos. También le puedo aplicar varianza, si estoy mejorando, empeorando, etc. Y con esto salta al segundo ejercicio práctico de laboratorio, donde también aquí ya lo tengo abierto. Deberían ahora estar viendo cree cálculos DAX avanzados en Power BI. Y aquí es donde se aborda nuevamente DAX, pero ya abocado a este tema de inteligencia de tiempo. En los cálculos de inteligencia de tiempo, comienza con el trabajo de contexto de filtro, crea una matriz con digamos, y una jerarquía con grupo, país y región para analizar las ventas. Y la matriz queda con grupo, país y región por venta, de esa forma. También marca el diseño escalonado en forma desactivado para que tenga una matriz en formato tabular. Y después va empezando a hacer medidas. Una medida calculate donde remueve los filtros de región para tener, independiente de lo que está vendiendo en el global, que se pueda tener totalizadas las ventas en función de
sin el nivel de detalle. Entonces tenemos las ventas por cada una de las regiones, pero después tenemos las ventas sin las regiones, por lo que le aplicó el remover filter. Y ahí va a ser un nuevo cambio para el contexto. Esto es importante. Acá fíjense que imprimió el mismo valor para que después yo pueda decir, estas son las ventas totales, 77 millones, que es el mismo que figura en la otra columna en el total de ventas. Y esto lo hace como un paso previo para decir cuánto es la venta de Francia, de Alemania, de Reino Unido con respecto al total y sacar una medida porcentual. Entonces ahí hace una nueva medida que es el porcentaje sobre todas las regiones. Es un caso donde yo tengo que utilizar el dato de Francia, pero este dato de Francia lo tengo que dividir entre la venta total. Y ahí es donde viene la complejidad de aplicar distintos contextos de filtros a mis cálculos. Entonces, luego queda la medida completa con el porcentaje de cuánto representa eso del total. En vez de volver a repetirme un mismo número, ya a cada uno le dice qué porcentaje es del total. Y también hace una medida similar por país, para que yo tenga el porcentaje del total, pero también tenga el porcentaje del país. Tal es así que para cada país debe llegar a un 100%, pues digamos, es sobre lo que está en uno de los segmentos, en uno de los grupos, mientras que el porcentaje de todas las regiones es sobre el total general. Una vez que completamos el cálculo de porcentaje de grupo, nos va a quedar tanto el porcentaje por todas las regiones, por país y por grupo. Luego se crea una medida para tener el acumulado anual utilizando la función total YTD. La función total YTD también tiene una manera diferente de hacerse con calculate, que es usando calculate, la sumatoria, y aplicarle directamente la función date YTD, pero esa función, digamos, lo hace de manera más resumida colocando un solo campo de fecha. Y hace el siguiente efecto. En el acumulado, fíjense, tenemos las ventas por mes y a la derecha el acumulado. En el primer mes coinciden, pero en el segundo mes el acumulado tiene la sumatoria de lo que sería el primero más el segundo mes. En el tercer mes es la sumatoria de los 3 meses. Por eso desde el segundo mes en adelante se empieza a distanciar y al final el acumulado, el último valor del acumulado va a coincidir con el total de las ventas del año. Después hace un análisis de cuánto va siendo el crecimiento de la variación interanual, comparando un año con otro. En este caso, más que comparar un año con otro, es el mismo mes del año anterior, para que ver cómo va evolucionando este año versus cómo fue el crecimiento del año pasado. Entonces, en la comparación, fíjense que en enero del segundo año se está comparando contra en enero del primer año. Esto es muy útil para cuando tenemos productos estacionales y queremos para que la comparación sea equivalente, mismo periodo con periodo anterior. La función en DAX también de la variación o crecimiento porcentual. Y ahí va finalizando el ejercicio. Bien, ahí se completa el segundo ejercicio y ya va la comprobación de conocimientos. Hasta aquí, ¿qué tal vamos? ¿Alguna consulta con respecto a los temas de inteligencia de tiempo? Rodrigo, está bien, ¿no? Para mí. Sí, José.
No, una consulta o expresión de cómo lo veo para entender bien DAX. Para mí es como que DAX crea unas matrices, unas columnas y filas temporales a través de las distintas fórmulas, crea esas distintas combinaciones y eso es lo que hace, eh, logran los cálculos que se logran, digamos. Es como pensarlo que se crean tablas temporales, por así decirlo, y en base a eso realiza los cálculos. No sé qué les parece a ustedes. Yo creo que esa definición, em, digamos, aquí quiero que participemos todos. Se me ajusta muy bien al concepto de columnas calculadas, porque esas tablas ocupan un espacio y tienen datos fijos. No así para las medidas, porque las medidas se van procesando a medida que se va construyendo el informe. Y las medidas no ocupan espacio. Entonces, y son agrupadas, no son registro por registros. No, ahí se sale un poco del esquema de tabla tradicional. Para las columnas calculadas, coincido con la analogía que aplicaste. Yo diría que se crean más como, lo veo más como si se crean en memoria y que se utilizan en el Claro, momento de por que eso se... dije temporales, porque Ah, ok. como que Sí, no chicos, están en ningún lado. Está bien, hacía referencia a los cálculos y está claro, sí que las medidas son, bueno, también son como funciones que uno también lo va incluyendo, diría. pero buenísimo. Y también ahí la riqueza del cálculo en memoria creo que también aproxima bastante a la idea que estábamos ahí queriendo transmitir. Gracias, Edgar. eh, Gracias, José, también por compartir. ¿Alguien? y ese es un tema importante que hay que ver porque cuando yo inicié con Power BI, yo todo lo hacía aprendí a las malas. A veces lo último que haces es como leer el manual. Y cuando uno hacía las columnas calculadas, primero el rendimiento era, feo, pues el rendimiento era un poquito lento, pues. Y adicionalmente, cuando uno quería hacer algunos cálculos, las cifras no daban, porque si uno iba a hacer una sumatoria, pues él empezaba a sumar esa cantidad de cifras por columna, mientras que ya la medida como tal, pues se ejecuta sobre el contexto, sobre las filas que esté trabajando. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque esas medidas calculadas, esas columnas calculadas le pueden jugar una mala pasada cuando son datos numéricos. Correctísimo. Gracias ahí por el aporte, Edgar. También lo pasamos un poco por alto cuando vimos la documentación, pero también hay una explicación y un análisis muy interesante de cuándo trabajar con columnas calculadas y cuándo hacer medidas, pero con las medidas con las funciones X, es decir, sum X, average X, max X, que es otra manera de hacer cálculos por fila. Y en cuanto a rendimiento, son más performantes, lo menciona ahí la documentación de la hoja de ruta. Y es interesante también hacer la práctica para ver cuál es el rendimiento que nos da para nuestros modelos. Recordemos que en el modelo de datos en general tiene que dar como resultado un informe muy legible, rápido de funcionar. Tenemos que simplificarle a nuestro usuario final los datos que cuenta para construir su informe. Y es proporcional. Si nosotros invertimos mucho tiempo en el modelado, después en el reporte vamos a invertir poco tiempo y va a ser una experiencia muy buena. Ahora, si no hicimos la tarea en el modelado, en el reporte vamos a encontrarnos con un montón de dificultades y ahí vamos a lidiar. Es mejor cuanto antes ya dejar todo bien ordenadito para que nuestros usuarios encuentren las medidas con los nombres adecuados, con los conjuntos, que los contextos estén súper claros. Excelente. ¿Alguien quiere agregar algo más antes de pasar a la comprobación de contenidos? Bien, vamos continuando. Deberían estar viendo la pestaña de comprobación, que son las preguntas que tiene al final de cada hoja de ruta. Y son siempre 3 preguntas múltiple choice. La primera pregunta, ¿qué 2 funciones lo ayudarán
a comparar fechas con el mes anterior. Y nos da como opción Calculate y Previous Month, Total YTD y Previous Month, y Calculate y Total TYD. Yo digo la primera, Calculate y Previous Month. Yo también voy por esa respuesta. Tenemos unanimidad por aquí, alguien empieza distinto. Vamos a ver después el resultado de las tres juntas. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Por qué desea reemplazar el contexto predeterminado? ¿Sí? ¿En qué casos podemos necesitar reemplazar el contexto predeterminado de datos? Y las opciones son: para crear medidas que se comporten según sus intenciones, independiente de lo que seleccione el usuario. Opción 2, para crear medidas que no resuman o promedien. Y número 3, para crear relaciones nuevas. Yo me voy también por la crear medidas que se comporten según sus intenciones. La primera también. La primera. Ahí tenemos mucha coincidencia hoy. Buenísimo. La tercera, ¿cómo se usa una relación inactiva en una sola medida? ¿Sí? Y ahí las opciones son: cambiar la relación activa en la pestaña modelado. 2, usar la función user relationship. O 3, eliminar una relación. 2, user relationship. User relation, sí. Bastante sintonía hoy con estas preguntas. Vamos a comprobar las respuestas. Y efectivamente, todas son correctas. Tanto en el primer caso, la combinación de Calculate con Previous Month nos ayudan a comparar fechas con el mes anterior. Efectivamente, ¿en qué casos queremos reemplazar el contexto? Cuando, como en el ejercicio mostraba, las ventas del 2015, independiente de lo que filtre el usuario, voy a tener el parámetro que puede ser utilizado como periodo base o el dato con el que quiero comparar y tenerlo anclado en ese contexto. Y por último vimos la función de User Relationship, que nos ayudaba para esta situación donde el ejemplo nos daba de tener una fecha de entrega y fecha del pedido. Muy bien. Ahí va un mensaje de resumen y con esto se completa nuestra hoja de ruta, introducción a la creación de medidas DAX en Power BI. Hago un switch hacia la presentación nuevamente. Deberían ahora estar viendo la presentación. Bien, sobre las preguntas, algo que quieran agregar, consultar. Estuvieron todos muy acertados, así que parece que quedó bastante claro. Sí, quedó bastante claro, Rodrigo. De hecho, el módulo con los ejercicios de Microsoft Learn es bastante. Hay que leerlo, hay que pasar un tiempito ahí practicando también con el laboratorio, pero súper bien, muy claro todo. Y acompañado ahora también del repaso que estamos haciendo. Gracias, Ever. Bien, repasando un poquito nuestro cronograma, estamos ya cruzando la mitad de lo que es la parte de modelar los datos y con la unidad que va a ser la consigna para esta semana, que es la optimización de un modelo para el rendimiento en Power BI, vamos a completar el capítulo de modelar los datos, ¿sí? Y dijimos, es algo que lo visualizaremos en la siguiente, modelar los datos es el capítulo del que más preguntas hay, ¿sí? Entonces, muy importante lo que vamos abordando y fortaleciendo esto. Y también cuando completemos la próxima semana el capítulo de modelar los datos, ya estaremos a la mitad de lo que es el temario, ¿sí? Considerando cómo están distribuidas las preguntas, ¿sí?
cerca del 50% ya van entre el grupo 1 y grupo 2, y vamos a recorrer el otro 50% en el grupo 3 y grupo 4. Entonces, animo que vamos con muy buen ritmo. Y traje, como es habitual, unas 3 preguntitas de ensayo. Esto también son preguntas que les animo. En la página del examen, tienen buscando el examen PL300, tienen ahí hacer una simulación del examen, y da 50 preguntas. Yo hice el examen de las 50 preguntas, tomé algunas capturas como para traer aquí, y siempre, como dije, traigo preguntas de los temas que ya fuimos dando, no de temas que todavía no hayamos desarrollado, es decir, tema de preparación de datos, tema de modelado, incluso de lo de modelado hasta las unidades que fuimos viendo. ¿Sí? Entonces vamos a la primera pregunta. Ahí me van a ir ayudando con la traducción o si algo no se entiende. Tiene un modelo en Power BI. Usted necesita asignar ítems a una carpeta de campos. ¿Cuáles 3 ítems pueden ser seleccionados a una carpeta de campos? Cada respuesta contiene parte de la solución completa. ¿Sí? Entonces, sí, en el caso de que tenemos una carpeta de campos, como los casos que se hicieron en el laboratorio ¿te acuerdan de precio? Que había precio máximo, precio mínimo, precio promedio. Todo eso lo agrupó en una carpeta de precios de campos calculados. ¿Cuáles son los tipos de campos que podemos añadir en esta carpeta de visualización? Y son 3 elementos, nos da como pista. ¿Qué dicen ustedes? Yo creería que la columna calculada y medida. Columna Lo mismo. calculada, medida. Lo mismo, opino lo mismo. Columna calculada y medida. Las 3 primeras. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguien opina diferente? Vamos a pasar a la respuesta. Efectivamente, la respuesta correcta son las primeras 3. ¿Sí? Las tablas y los reportes no pueden ser, digamos, añadidos a estas carpetas de campos. Entonces, esas son las respuestas correctas. Muy bien. Segunda pregunta de ensayo. Y aquí traigo una pregunta de la lección de la semana pasada. Usted tiene un dataset de Power BI Desktop, en Power BI Desktop, que incluye una tabla de empleados que contiene una fila por cada empleado con las siguientes columnas: el ID del empleado, el nombre del empleado, el ID de su manager o de su jefe, de su superior, y el nombre de su jefe. Usted necesita aplanar la jerarquía de padre e hijo en una sola tabla de empleados, añadiendo una columna extra que contenga la lista de todos los superiores del colaborador. ¿Cuáles son 2 expresiones de DAX, funciones de DAX, que va a necesitar utilizar para esta nueva columna calculada que tiene toda la ruta de superiores que tiene el colaborador? Cada columna tiene una parte de la solución. Yo me iría por las 2 primeras también, path y path item. ¿Bien? Las 2 Creo. primeras. Echamos ahí también otras opiniones, a ver si están de acuerdo, si alguien piensa distinto. También las 2 primeras. No puedo ver las otras porque tengo la barra del Teams, no sé, no puedo Les digo, sacar. las opciones son path item, except, cross join y related. Las 2 primeras. Primeras. La tabla, los joins para la tabla, la tabla. Sí, path y path item para mí. Bien, vamos a ver la respuesta. Efectivamente, son las 2 primeras. Se cambió Digamos, a eso.
Están viendo la respuesta de la pregunta 2, ¿verdad? No, yo estoy viendo No, desactivo. las cámaras. Ay, disculpen. ¿Qué? Pero la primera pregunta sí la llegaron a ver. Sí, ahora sí. Sí, no, sí. La respuesta Ahora 2. se ve. Ahí se ve. Ahora bien. se Ahí ve. estoy en la respuesta 2. Perfecto. Gracias. Avísenme, por favor, si ahí se me cambia la visualización. Entonces, recordemos, Pat nos da toda la ruta de jerarquías de los superiores. Pat item me va describiendo cada uno de los niveles. E inclusive también podríamos hacerla por descarte. La función except lo que me hace es los registros de una tabla que no estén en otra tabla, pero acá el ejercicio no plantea más de una tabla. El cross join hace el producto cartesiano o todas las combinaciones de dos tablas. Y no es el caso. Y related es un valor que correspondencia tiene en otra tabla, y aquí nuevamente una función en la cual necesitaríamos dos tablas diferentes y no es el caso. Última pregunta. Usted está creando un informe en Power BI de esto, utilizando un origen de datos Cosmos DB para un origen de datos no SQL. Usted se conecta al Cosmos DB account con la base de datos, la conexión, pero antes de ver los datos, usted ve una lista de ítems llamados record. Usted necesita seleccionar los campos individuales que están dentro de ese record, dentro de ese registro de la colección, antes de cargarlos en Power BI Desktop. ¿Qué es lo primero que usted debería hacer? Abrir el editor de Power Query, hacer switch a la vista del modelo, obtener el account key de Cosmos DB o obtener la cadena de conexión de Cosmos DB. Esto cuando Yo voy por la estuvimos hablando primera. de los orígenes de datos. Ahí ya tenemos una opinión para la primera. No sé si... Creería que debe pedir. Edgar, ¿te escuchamos? La verdad no trabajo con esa Cosmos DB, pero creería que debe pedir la clave. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? Veamos la respuesta. Efectivamente, es la primera. Cuando nos da la lista de récord, lo que significa es que hay que hacer un paso en el editor de Power Query para navegar al siguiente nivel. Esto se puede hacer desde Power Query, no es parte del origen de datos como tal, para que yo vea después cada uno del desglose de los campos. Ya entendí la pregunta, estaba confundido. Sí, a veces también hay preguntas donde nos traiciona un poco la expresión o el idioma. Sí, es el paso de navegación. Exacto, es el paso de navegación que se hace dentro del editor de Power Query. Okay. Buenísimo. O sea, y les agradezco también ahí la participación en este tipo de ensayos de preguntas. Bien, estamos llegando hacia el final de nuestra reunión. Siempre alentando a organizar los tiempos de estudio, a hacer un tiempito. Algo que conversábamos unos minutos antes de que iniciara la sesión, y también quiero hacer hincapié aquí. Si les falta hacer algún capítulo, si les falta hacer algún módulo, no se desesperen. Es importante, como decía Eliseo al principio, lo importante es no abandonar, no dejar pasar, organizarse. Hay semanas que están más cargadas de trabajo, hay otras que están más light, dosificar un poco ahí los tiempos. También he estado cada vez en las últimas semanas haciendo unidades de ruta que duren menos de 2 horas. O sea, con lo cual una unidad o el contenido de una semana ustedes lo recuperan en ese espacio,
Si logran encontrar en toda una semana 2 horas, ya inclusive con el laboratorio y todo incluido, lo van a tener súper desarrollado. Entonces, 2 horas en un plazo de una semana, cada uno el tiempo que lo puede ir acomodando, creo que sí es accesible. Vayan encontrando, como decía Eliseo, la regularidad, cuál es el tiempo que vamos bloqueando. Es mejor poquito, pero periódico, que juntar todo mucho para un determinado día. Esto sobre todo para que se fije conocimiento. Más allá de que completar un temario, lo que estamos haciendo aquí es adquirir nuevas competencias, adquirir nuevas habilidades que nos encuentren mejor preparados con todas las posibilidades que nos da Power BI. La unidad que vamos a desarrollar es la última de modelado, se llama optimización de un modelo para el rendimiento en Power BI, tiene todos los tips de performance para completar la unidad de modelado de datos. Y con eso vamos completando. De mi parte, nuevamente, agradecerles la participación. No sé si quieren agregar o consultar algo más. Por mí estuvo buenísimo. Gracias, Rodrigo, estuvo buenísimo. También. Cuando compartan la presentación ahí vamos a rever otra vez el vídeo también, en el caso que tengamos algunas dudas. Para recordar las preguntas del examen, a ver si nos ayuda en la etapa final. Es para perderle el miedo, para entender cómo están formuladas, para ver que hay algunas preguntas que son conceptuales, hay algunas donde te pone un caso, tenés esta tabla con estos campos, te va montando un caso. Es interesante entrar a ser familiarizarnos con estos diferentes tipos de preguntas para que después nos encuentren bien preparados, bien confiados, con hecho buena práctica, y que después el examen nos salga súper natural, y romper un poquito ahí con los nervios a base de tenerlo bien ensayado. Y en los exámenes, yo he hecho varias pruebitas y en los exámenes creo que hay unas que son como más de experiencia, que le preguntan a uno qué haría en tal caso. O sea, que hay que tener los conceptos como muy claros porque eso tiende a confundir. Y a veces las respuestas son muy parecidas, pero realmente está muy claro. Me pasa mucho que se confunden a veces, incluso porque lo he hecho en inglés. A veces pues la lectura no es, o la interpretación que uno le da a veces es errónea. Entonces hay que tener eso en cuenta. Así mismo. Gracias, Edgar. Bien, si alguien quiere agregar algo más, si no, vamos a ir cerrando. Yo, como saben, les voy a ir preparando ya la grabación, la subo, también la presentación, les comparto en algunos minutos más. Me queda solo agradecerles el tiempo una vez más, desearles un feliz aprendizaje para esta semana, y para lo que necesiten, estamos en contactos en el grupo. Dale, gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, Rodri. Gracias a todos. Nos vemos. Saludos. Gracias, que estén bien. Muchas gracias, hasta luego. Chao, feliz noche para todos. Chao. Gracias.